He intentado encontrar el dato de la apertura de visión de la lente, pero la verdad es que en el manual de instrucciones no viene. Yo sospecho que la lente es angular, lo que iría además en consonancia con esos 120 grados que nos concede el sensor piroeléctrico de ángulo de detección. Y en cualquier caso he realizado una comparativa de dos filmaciones, una de ellas obtenida con la BG500, con la Solognac BG500, y la otra con la TC02. Ambas filmaciones están realizadas en el mismo lugar, sobre el mismo sujeto, que en este caso es una jineta, y con la cámara colocada en el mismo tronco a más o menos la misma altura. Al ser más angular que otras cámaras, logramos un buen enfoque a distancias muy cortas, de alrededor de 1 metro, lo que nos habilita para poder filmar bastante bien animales no tan grandes de cerca. Podemos grabar vídeos entre 5 segundos y 3 minutos de duración, pudiendo poner o quitar, tanto en los vídeos como en las fotografías, una banda de datos con información sobre la fase lunar, el estado de la batería interna, la fecha y hora y la temperatura ambiente. La resolución de vídeo por defecto es en 1080 puntos a 30 fotogramas por segundo, aunque tenemos otras alternativas de resolución, tanto por debajo como por encima, teniendo la opción de grabar a 2K y 4K también a 30 fotogramas por segundo. Como la mayoría de nosotros no somos fotógrafos profesionales ni expertos en teoría de la imagen digital, pues no voy a abrir aquí una vez más el debate entre resolución nativa versus interpolación, etc. Lo que sí voy a hacer es incluir algunos vídeos sobre estas imágenes mostrados en resolución real, sin escalar, para que vosotros mismos podáis observarlos y sacar vuestras conclusiones sobre el nivel de definición, de detalle que podéis observar en los mismos. En el vídeo nocturno, la iluminación alcanza unos 20 metros de acuerdo con el fabricante, que coincidiría con el rango de detección. Lo cierto es que la luz abarca casi toda la escena, decayendo suavemente en los laterales. A mí me parece una iluminación bastante potente y bien repartida, con un viñeteado suave y que nos aporta nitidez y detalle tanto en el escenario como en los animales. El audio de los vídeos es aceptable, quizás algo bajo de señal para mi gusto, pero en cualquier caso superior a lo que nos vienen ofreciendo la mayoría de las cámaras. Y en lo que se refiere a las fotografías, podemos disparar ráfagas desde 1 hasta 4 instantáneas. Es posible elegir entre varias resoluciones, desde 2 megapíxeles hasta 30, y por defecto 8. En muchas ocasiones, la opción por defecto suele coincidir con la resolución nativa del sensor, por lo que es la que yo elijo. El menú de opciones nos permite seleccionar entre 3 velocidades de obturación para las fotografías, que son 1 partido de 15, 1 partido de 20 y 1 partido de 30, pero solamente para las imágenes nocturnas. En lo que se refiere a las obtenidas con la luz natural, son los ajustes automáticos de la cámara los que se encargan de seleccionar, de acuerdo con la ISO y tal, esa velocidad de obturación. Y la verdad es que se logra un nivel de congelación y de nitidez, cuando tenemos luz suficiente, bastante bueno. Bien, en lo relativo a la detección, tengo que deciros que esta cámara está provista de un sensor de tipo semicircular que le proporciona un alcance de aproximadamente 20 metros, un ángulo de detección con una apertura de 120 grados y una velocidad de activación de 0,1 segundos. Todo ello de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Ya sabéis que yo a este apartado numérico no le suelo conceder demasiada importancia, porque como podéis comprender no va a ser lo mismo efectos de activación que irrumpan en la escena 10 jabalíes a que pase a toda velocidad una comadreja. La sensibilidad del sensor piroeléctrico se puede establecer en los ajustes en baja, normal y alta, siempre de acuerdo con nuestros objetivos y también con las características del escenario. Por ejemplo, en interiores o en zonas de roquedo podemos utilizar con buen resultado una sensibilidad alta. Sin embargo, en sitios con mucha maleza o con ramas que se vayan a mover por el viento, pues una sensibilidad alta nos provocará innumerables activaciones falsas. Podemos establecer en el menú 2 franjas diferentes de activación
Y tenemos también un modo test, que consiste en que si situamos el interruptor de la cámara en el modo setup, pues a lo largo que nos desplazamos por la escena podemos ver cómo se enciende, cómo parpadea un LED de color rojo en la parte frontal de la cámara, y eso nos permite saber exactamente en qué punto del escenario más o menos el animal va a provocar una activación, con lo cual nos permite ser muy eficaces a la hora de dejar la cámara con el encuadre correcto. Muchas gracias a Dani de Mandeo Records y a Javi Bustos por el precioso material videográfico que me han prestado para esta revisión y que han hecho que el vídeo sea más vistoso, más completo y sin duda más contrastado. También os dejo en el cuadro de descripción un enlace a sus canales de YouTube que estoy seguro de que no os van a dejar indiferentes. Y muchas gracias también a mi amigo Alberto y a su grupo Jaloque por la música para los créditos. Nos vemos. Nunca llegarás a la tierra de donde vengo yo. Persigo mi fortuna por eclipses de caminos sin fin. Tú bailas misteriosamente sola en la tierra del placer, donde crecen esas flores que sabes que no debes vender. Yo no tengo más fortuna que la que Dios quiso quitarme. De banderas no me quedo con ninguna. No tengo más remedio que querer. Yo vengo de la tierra del amor. Sí, Señor. Tú nunca entenderás por qué hice lo que